Dialogando con el padre Raúl Sánchez, eh, creo que es necesario precisar algunos aspectos sobre la realidad que entraña a Cristo Jesús, porque es importante evangelizar en a nuestra Iglesia Católica. Suena extraño lo que estoy diciendo, pero desafortunadamente es así. Las nuevas generaciones, pues, no tienen una buena formación ni una sólida formación doctrinal católica. ¿Por qué? Porque los padres de estas juventudes, pues, tampoco la tuvieron. Entonces, pues, se ha venido desarrollando una serie de desinformación y de ignorancia a nivel católico que escasamente nos quedamos o nos hemos quedado con prácticas netamente exteriores, prácticas de piedad. Pues a asistir a una novena de la Virgen María, a asistir a unas posadas en Navidad, ir al Santísimo a hacer un rosario, a hacer una procesión, pagar una manda, una promesa, cosas de esas de orden exterior, que de alguna manera pues expresan una realidad de fe. No digo que no, pero que no es suficiente para saber cuál es la experiencia que entraña la vida de Cristo Jesús en la vida de la iglesia y en la vida de cada uno de nosotros que conformamos la iglesia como bautizados. Entonces, con la nueva predicación que está inoculando de una manera que infecta y afecta el sentir y la vivencia de fe del pueblo católico, una predicación totalmente desarticulada, ¿no?, del Evangelio, con algunos toques, unos brillos, ¿no?, que hacen referencia a Cristo Jesús, pero desconectándolo de su realidad de Dios. Hoy la predicación es de Dios, o la predicación es de Jesús, ¿no? Jesús, pero no tanto como Dios, sino como un buen hombre que hace obras de misericordia. Una predicación bastante descafeinada, bastante dulce y bastante irreal. Cuando nos acercamos a los textos de los evangelios, vemos que desde un principio Jesucristo va a ser causa de contradicción. Hoy nos presentan a Jesucristo como causa de que Él es fraterno, Él es dulce, Él no castiga, Él es maravilloso, Él es solo amor. Él no va a traer ningún tipo de dificultad a todo aquel que se acerca, no. Esa predicación es la que se hace hoy, ¿no? Entonces muestran una parte de Jesús, pero lo descarnan, ¿no?, de toda su realidad, de 100% Dios y 100% hombre. Vamos a mirar el texto de Lucas, cuando nuestro Señor Jesucristo fue presentado al templo por José y María. Dice así: Simeón dijo lo siguiente: ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre están maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción. Será una señal de contradicción. Entonces usted ya va comprendiendo qué es lo que trae Jesucristo aquí a la tierra. Va a traer contradicción, va a traer enfrentamiento. Y les voy a dar un ejemplo de ese tipo de enfrentamiento, un caso concreto que se está viviendo hoy de manera particular y que usted lo puede entender a todas luces porque es sumamente reciente, es nuevo, se respira en el ambiente. Lo siguiente, simplemente un ejemplo. Esto lo trae un lugar católico, ¿no?, Aleteia,
Me llamó mucho la atención lo que dice, entonces por eso yo lo quiero compartir. El ejemplo de la contradicción que trae Cristo Jesús. Usted ha escuchado hoy en las diferentes predicaciones de altos jerarcas de la iglesia, importantísimos obispos de la iglesia católica, que hablan de la paz mundial. Oremos por la paz. Hay que trabajar por la paz. Busquemos toda la paz, la concordia. Y entonces aquí usted va a ver qué es la paz que ofrece el mundo y cuál es la paz de Cristo. Ahí va a haber contradicción. En la paz que quiere el mundo y en la paz que da Jesús. ¿Por qué dijo Jesús que no vino a traer paz sino espada? Ya empezamos por eso. Jesucristo es el príncipe de la paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz que yo les doy es distinta a la que da el mundo. Y sin embargo aquí dice es que no he venido a traer paz sino espada. Ya nos empieza uno a desconcertar. Pero mire aquí que nos hacen la aclaración. Ojo con esto porque aquí va la doctrina católica. Y no se dejen envolver por doctrina que no es católica. Es una doctrina bastante etérea, muy difuminada, muy ecumenista, muy sincretista, que no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Entonces por eso tenemos que estar atentos, alerta, porque se nos metió el maligno, ¿no?, en las iglesias, en los templos, en nuestras parroquias, y hay que alertar a la gente porque hay que alertarlo. Esto no es para asustarlo, esto es para alertarlo de cómo se nos mete de una manera sinuosa, muy sutil, muy elegante, no muy estupenda, no pasa nada, pues están hablando de paz. Aquí va. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Jesús no vino al mundo para establecer una paz mundial a la fuerza. Jesucristo no vino a traer una paz mundial, como muchos líderes religiosos y políticos están anunciando por ahí. La paz. Trabajemos por la paz. Unidos por la paz. Firmemos aquí, concertemos aquí, viajemos allí, viajemos a otro país. Tómenos el selfie, tómenos la firma. ¡Qué maravilla! Estamos trabajando, ahí estamos dando pasos, poco a poco, poco a poco. No, esa paz no es la que trae Cristo Jesús. No, así no se logra la paz. Por convenios, por concertaciones, por firmas, por acuerdos. No. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Jesús no vino al mundo para establecer una paz mundial a la fuerza, sino que vino principalmente a redimir al ser humano enfrentándose a las tinieblas y vencerlas en la cruz. Por tanto, todo aquel que lo siga y guarde su palabra necesariamente se estaría enfrentando también a las tinieblas y no podría haber paz porque estaríamos en guerra contra las fuerzas satánicas que están operando por un tiempo en esta tierra. Esa es nuestra lucha. Y por eso la paz que el Señor ofrece no es la que ofrece el mundo. Esta es una lucha contra el espíritu del mal. Esas paces que se firman, los acuerdos, los convenios, las firmas, los pactos, le estrechamos la mano, tome, póngase derecho, agarre la mano al presidente, sonría, dele la mano al obispo, sonría, tómele la mano al imán, sonría, tome la mano al protestante, sonría, al luterano, sonría, la paz, lo estamos logrando, poco a poco, ahí vamos. ¿Qué están logrando? Diluir la palabra del Señor, disolver el evangelio para lograr una paz mundial que no es la que busca nuestro Señor Jesucristo, que no es la que quiere nuestro Señor Jesucristo. La paz que Cristo busca es una paz que debe haber en el corazón cuando nosotros podemos derrotar las tinieblas, los ejércitos de la maldad. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Jesús no vino al mundo para establecer una paz mundial a la fuerza. Vine a traer la paz. No. Sino que vino principalmente a redimir al ser humano enfrentándose a las tinieblas y vencerlas en la cruz. Tenemos pecado. Hay maldad en nuestro corazón. Vino Cristo Jesús y en la cruz derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, para darnos una vida y una vida en abundancia. Y ahí es donde hay lucha. ¿Y la lucha contra quién? Contra las tinieblas
que buscan desbaratar esa paz que el Señor nos dio y esa limpieza que el Señor nos dio y esa salvación que el Señor nos dio en la cruz, viene el maligno a tratar de ensuciar, de quebrar, de romper, de dañar esa paz. Entonces por eso es que se entiende, es que no he venido a traer paz sino espada. Y sabemos que bíblicamente hablando, la espada es la palabra del Señor. Y aquí simplemente tomamos la palabra del Señor y vemos que Jesús es signo de contradicción. Es signo de contradicción. ¿Qué significa eso? O estamos con Cristo o no estamos con Él. O recogemos con Cristo o desparramamos. Pero no podemos estar con Cristo. Sí, también con la Pachamama, sí, y también con los musulmanes, y también con los luteranos. Cada uno aporta su parte, cada uno pone su espiritualidad. Es que para el momento, para que llegar al acuerdo y al diálogo, tenemos que encontrarnos y hermanarnos. Cristo, uno más. La Pachamama, uno más. Lo que da el musulmano, uno más. Los que creen en Satán, uno más. Los que creen en una piedra, uno más. Los que creen en los postulados de Confucio, uno más. Los que creen en los postulados de Krishna, uno más. Los que creen en Lao Tse, uno más, todos allí en la mesa, todos reunidos y estamos en paz, en acuerdo, concorde. Cristo Jesús, ¿qué? Que es el Salvador del mundo, que la cruz, ¿qué? Es signo de contradicción. No, pero ¿qué pasa con los católicos? ¿Qué pasa con los cristianos? Porque son tan abusivos y tan adversos. No, es que somos signos de contradicción. Y no vamos a permitir que es Jesucristo, que es el Salvador del mundo, y que derramó su sangre en la cruz por nosotros, por todos los hombres, queda simplemente como uno más, un diosito más, ahí junto al dios de los hindúes, o el planteamiento de los budistas, o el dios Alá, que es tan terrible. ¿Por qué Jesucristo dijo que iba a ser signo de contradicción y que no venía a traer paz sino espada? En segundo lugar, porque la manera de hablar de Jesús, el divino maestro, es difícil, muchas veces elevada, hecho que algunos entienden y otros no, unos acogen y otros no. Y claro, su mensaje tenía que ser difícil, pues él no enseñaba cosas de este mundo, enseñaba cosas sobrenaturales. Se encarnó para revelarnos verdades sublimes que la inteligencia humana por sí sola no lograría entender y que el lenguaje humano nunca podrá expresar. Pero no. Jesucristo nos viene a mostrar realidades celestiales, sublimes, que nos trascienden. No, pero aquí el lenguaje es que vamos a mirar con lo que es el calentamiento global y hay que tener una iglesia con rostro indígena y hay que evangelizar de tal manera y hay que los ecosistemas y que la Pachamama y que cuestiones de aquí, terrenas. Busquen los bienes de arriba. Porque esos no perecen, los de aquí mueren. Así lo dice Jesús a Nicodemo. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Estas cosas del cielo son las que Jesús da a conocer a los que lo aceptan, a sus amigos. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer, las cosas del cielo. Pero aquí estamos más dados, es que aquí nos hablen las cosas de la tierra, la paz mundial, la seguridad, calentamiento global. Y el alma. Que el coronavirus, que no hay que comulgar en la mano, que no se arrodille, que póngase la máscara, que en la boca no, que use el desinfectante, que hay que cuidar la salud, el cuerpo de los cristianos y el alma. En tercer lugar, Jesucristo no vino a traer paz, sino espada.
Porque el lenguaje de Jesús es duro, contundente y tajante. Su doctrina es dura. No es como nos la quieren pintar. Suave, tierna, consoladora, esperanzadora. El Señor te ama. El Señor te quiere. El Señor te cuida. El Señor te ama profundamente. Él está contigo. Hay que rezar, esperar, callar. Ese no es evangelio. Ese no es el evangelio de Cristo Jesús. Después de haberlo oído, muchos de sus discípulos dijeron, este es duro, ¿qué lenguaje es este? ¿Quién puede entenderlo? ¿Quién puede escucharlo? Sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo, esto os escandaliza, hecho por el cual muchos lo abandonaron y lo abandonan. Jesús además exige compromiso y fidelidad radical. Ese es el evangelio de Jesucristo. Pero usted que está escuchando, voy a decir solamente las tres porque son varias. ¿Por qué Jesucristo no viene a traer paz sino espada? La palabra, su verdad. Hoy el lenguaje que escuchamos en las misas, en los retiros, en las predicaciones, cuando un alto jerarca de la iglesia nos habla, es con un lenguaje de una manera que no convence, que no toca. ¿Por qué? Porque no toca la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que está ungida. La palabra del Señor es la que tiene el poder. La palabra del Señor es la que transforma. La palabra del Señor es la que nos invita a mirar qué es lo que está pasando en nuestro entorno cristiano, porque es la palabra del Señor la que ilumina. Que sea tu palabra, Señor, luz para mis pies. Es decir, que no me confunda el sendero. Pero el lenguaje que hoy nos están hablando no es un lenguaje del evangelio. No, Señor. No crean que porque nos hablan de amor y nos hablan de misericordia y nos hablan de Dios, es un lenguaje cristiano de la iglesia. No, Señor. Y no se deje embaucar. Hay que meterse en la palabra del Señor y empezar a leer. ¿Qué significa eso? Lo que dijo Simeón, que este niño iba a ser causa de contradicción. ¿Por qué va a ser causa de contradicción? Porque unos van a rechazar su palabra y otros no. Otros lo seguimos, lo acatamos, somos obedientes. Lo escuchamos, lo atendemos, oramos su palabra, escrutamos su palabra, analizamos lo que nos dice. Otros no, la han querido descafeinar, licuar, disolver, aparecer otra palabra que es muy parecida, pero es engañosa. Querido católico, despierte. Jesucristo no vino a traer paz, una paz mundial. No, vino a traer guerra, vino a traer espada, vino a traer una palabra para que lo sacuda a usted por dentro y le enseñe a mirar dónde está la verdad, para que usted como soldado de Cristo empiece a despertar y empiece a hacer más oración y a pedirle al Señor que lo ilumine con su palabra, porque esto no es fácil. Y acuérdense que el demonio se presenta de una manera muy exquisita, por favor, se presenta de manera exquisita y lo puede engañar. Lo puede engañar. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.